En la historia moderna han existido varios géneros de música que han sido altamente criticados o censurados. Algunos de estos debido a su fuerte crítica social o política, por tener contenido de carácter sexual explícito o por promover el odio hacia ciertas personas, grupos o minorías. La historia musical reciente está plagada de controversias, prohibiciones y censuras que han hecho que muchos artistas y grupos musicales que se encontraban en la cima del éxito sean prácticamente olvidados e incluso relegados del mundo artístico por muchos años y décadas, lo que en la actualidad se denomina ser cancelado. En la década de 1970, un género musical muy popular correría esta suerte, hasta tal punto que en la siguiente década prácticamente desaparecería de la vista pública, quedando los artistas pertenecientes a este género con una estigmatización tan grande que a muchos se les terminaría la carrera y a otros les costaría mucho tiempo recuperar su popularidad en el difícil mundo de la industria discográfica. Lo paradójico de esto es que ese movimiento musical nunca promovió el odio, la división o se centró en la controversia. Simplemente fue víctima de su propia popularidad y de ciertos acontecimientos socioculturales que lo llevaron al olvido durante toda una década. ¿Qué se requiere en el mundo artístico para ser olvidado? Tal vez vestirse de esta manera o bailar en un ambiente como este, o sencillamente el destino y la evolución que juegan negativamente en contra. Hola, soy Marco Mazzini. Bienvenidos a mis crónicas. En este video veremos la interesante historia de la música disco, un género musical que ha despertado todo tipo de sentimientos a través de su existencia y que carga consigo una distinción muy especial. Ser el único estilo musical contemporáneo en prácticamente desaparecer súbitamente por una década. La historia de la música disco no es muy diferente en el sentido musical y rítmico de los otros géneros contemporáneos de música popular, los cuales evolucionaron a partir de una mezcla de estilos y sonidos y se fundieron para formar uno nuevo. La gran diferencia es que la música disco no solo surgió de una evolución musical, sino que también fue el resultado de unos procesos sociales y culturales que se gestaron desde finales de los 60s y se consolidaron al comienzo de los 70s. Fue una mezcla de ingredientes que poco a poco resultaron en todo un fenómeno sociocultural de proporciones mundiales. El primero de estos ingredientes fue indudablemente el ya mencionado ingrediente musical, el cual fue una evolución de los movimientos musicales norteamericanos tales como el soul, el funk, el rhythm and blues, todos muy populares a principios de los 70s y descendientes de géneros tales como el gospel, el blues y el jazz, y en menor grado ciertos ritmos latinos. También se le atribuye una participación importante al sonido de Filadelfia, The Sound of Philadelphia, liderado por el famoso músico de soul Barry White, que con su sonido orquestal instrumental de cuerdas le aportó un sonido muy característico a este nuevo género musical. El proceso de evolución entre estos géneros y la música denominada disco fue natural y se dio sin ninguna premeditación. Simplemente este tipo de estilos fueron evolucionando durante la primera mitad de la década de los 70s hasta llegar al sonido que se llegaría a etiquetar más adelante como música disco. Entre los artistas más destacados de estos géneros precursores al disco podemos encontrar a The Temptations, The O'Jays, Sly and the Family Stone, Kool and the Gang y The Jackson 5. Sí, así es, el mismísimo grupo de Michael Jackson y sus hermanos fue precursor del disco. Es más,
En el apogeo de la música disco y llamándose únicamente The Jacksons, ellos tendrían varios éxitos como Dancing Machine y Check Your Body Down to the Ground. Y el mismísimo Michael Jackson tendría dos números 1, Don't Stop Till Getting Off y Rock With You, catalogados ampliamente como música disco. Bueno, pero regresemos a los orígenes para analizar otro ingrediente clave en el nacimiento de la llamada música disco, y este es, a decir verdad, más importante que el ingrediente musical. Se puede definir a este como el componente sociocultural creador del ambiente disco, y fue el que le dio el entorno y la atmósfera que todos recordamos o evocamos de esa época. Para entender esta parte debemos retroceder a finales de los años 60 y a la lucha por los derechos de las comunidades afroestadounidenses y también los derechos de la comunidad LGTB de esa época. A pesar de haberse logrado muchos avances en la década de los 60, muchas de estas comunidades a principios de los años 70 seguían sufriendo de una gran discriminación y censura por parte del gobierno y sus leyes, y el público en general, hasta tal punto que muchas libertades sociales y de expresión seguían siendo tabú a la luz pública. Muchos de los lugares que se conocen históricamente como pioneros del movimiento disco fueron bares y discotecas clandestinas en las cuales la gente de estas comunidades y minorías se podía divertir y expresar libremente, sin la vista acusadora del ojo público. Estos lugares fueron como una válvula de escape para estas comunidades y sin querer fueron dando forma a lo que posteriormente se conocerían como las discotecas del movimiento disco. En estas comunidades también podemos reconocer la participación de la mujer y sus derechos y del pueblo latino residente en los Estados Unidos. Si unimos estos dos ingredientes y le sumamos la influencia de la radio y televisión de la época, programas musicales tales como Soul Train y Midnight Special, los cuales fueron plataformas perfectas para la difusión de esta música, y además le agregamos por último las nuevas tecnologías electrónicas y de sonido de esa época, completamos el cóctel perfecto para el nacimiento de la llamada música disco. Como datos adicionales tenemos los siguientes. La primera gran discoteca fue The Loft en Nueva York, fundada el día de San Valentín en 1970, la cual contaba con 220 metros de espacio y tenía una gran bola de espejos. Otra de las discotecas que fue precursora del movimiento fue The Gallery, ubicada en Soho, Manhattan, y fundada por el DJ Nicky Siano en 1972. Finalmente, aunque el origen de este género está relacionado con expresiones culturales válidas, este movimiento no fue la excepción en lo relacionado al consumo de sustancias y los excesos. Aunque toda música tiene algo de fabricado, claramente se puede ver que la música disco surge más como una respuesta social y no simplemente como otro movimiento comercial. Otra cosa es que los empresarios y músicos empezaran a notar un patrón comercial altamente eficiente, el cual no podían dejar pasar inadvertido. Existen discrepancias en cuanto a la fecha de inicio de la popularidad de la música disco. Algunas personas que entienden del tema afirman que fue en 1974, con la llegada al número 1 en Estados Unidos de la canción Rock Your Baby del cantante George McRae. Otros dicen que fue Rock the Boat de The Hues Corporation, la cual desplazó a George McRae del número 1. Otros dicen que fue en octubre 26 de ese mismo año cuando se lanzó la lista Hot Dance Club Play y se le denominó Billboard Disco Action Data, siendo el primer número 1 de esta lista la canción Never Can Say Goodbye de Gloria Gaynor. Otra fecha relacionada con este surgimiento en popularidad es en marzo 29 de 1975, cuando la revista rival de Billboard, Record World, compiló una lista de éxitos en discotecas a nivel nacional y se llamó Record World Disco Chart Data. Finalmente se considera agosto 28 de 1976
como la fecha en que se lanzó el conteo definitivo a nivel nacional de la revista Billboard, y el cual duraría hasta principios de los 80s. A esta lista se le llamó Billboard National Disco Action Top 30 Data, y su primer número 1 fue el tema de The Bee Gees, You Should Be Dancing. En todo caso, lo que sí se puede afirmar es que en 1976 se dispararon enormemente las ventas de este tipo de música. Además, fue en ese año que esta música alcanzó un estatus a nivel internacional muy importante, llegando a los listados de Australia, Asia, Europa y Latinoamérica, y dominando el top 10 en todos los países en que se difundió. El apogeo de la música disco contó con unas características e ingredientes muy singulares que se exhibirían hasta el final de la década. Primero, la estética, la cual se destacaría por el uso de ropa muy vistosa, con colores brillantes y texturas metalizadas, pantalones con bota de campana, chalecos, zapatos de plataforma alta, estampados de flores, suéteres a rayas y camisas de grandes cuellos y solapas fueron el común denominador de la moda disco. En cuanto a los materiales, se utilizó mucho el terciopelo, el poliéster y la pana. Los grandes afros también se destacaron dentro de esta estética. Las discotecas se caracterizaban por el uso masivo de luces de colores, pistas iluminadas y grandes bolas de espejos. Los ambientes eran espaciosos, pero muy encerrados. Predominarían también las disco en patines con grandes espacios y restaurantes. Y en cuanto a la música, esta se destacaría por sus sonidos electrónicos prominentes y el uso muy notorio del bajo como instrumento líder. La música disco contó con un gran catálogo de artistas que iban desde nuevas estrellas tales como Donna Summer, The Village People o el grupo Chic, hasta grupos y solistas ya reconocidos como Earth, Wind and Fire, The Bee Gees y Diana Ross. Es importante decir que este periodo estuvo también plagado de artistas de un solo éxito o de One Hit Wonders, quienes aprovecharon el momento para lograr colocar un tema en las listas de popularidad. Fue tanto el nivel de popularidad de la música disco que hasta la fiebre se trasladó a otras expresiones artísticas y medios de difusión tales como el cine, el teatro y la televisión. En este tren se montaron compositores clásicos, DJs, directores cinematográficos, actores y actrices de televisión de la época. La cúspide del movimiento disco se alcanzó a finales de 1977 y principios de 1978, con el lanzamiento de la banda sonora de Fiebre de Sábado por la Noche, Saturday Night Fever, protagonizada por John Travolta, la cual vendió más de 40 millones de copias. Fue tal la fama y saturación de la música disco entre 1978 y principios de 1979 que muchos de los artistas reconocidos en el ámbito del rock o la balada lanzaron temas catalogados como disco para aumentar sus ventas. Artistas como Cher, los Rolling Stones, Electric Light Orchestra o Rod Stewart lanzaron éxitos que se encuentran catalogados como música disco. Hasta el grupo Kiss, considerado como hard rock, incursionó en este género con la popularísima canción I Was Made for Loving You. A comienzos del año 1979, la música disco ocupaba y dominaba todas las ondas radiales a través del mundo, y esa bola de nieve parecía imparable. Pero muchos de los fanáticos de otras tendencias musicales no estaban muy contentos con esta fiebre altamente comercial y no se quedarían con los brazos cruzados. Sigamos adelante con esta crónica. Ya para mediados de 1979, las listas de popularidad estaban inundadas con toda clase de temas de tendencia disco. Este fenómeno no venía siendo del agrado de muchos seguidores de otros estilos musicales, especialmente el de los fanáticos del rock y el hard rock, quienes eran radicales en sus preferencias y sentían que la música disco estaba desplazando de la radio a sus más queridos ídolos.
En este último grupo se encontraba un DJ de música rock llamado Steve Dahl, quien había sido despedido de la emisora WDAI de Chicago, cuando ésta cambió su estilo musical a disco el día de Año Nuevo de 1979. Posteriormente, en la primavera de 1979, Dahl fue contratado por la estación WLUP y comenzó una batalla directa al aire contra el movimiento disco. A través de programas radiales, Dahl empezó a tocar breves fragmentos de música disco y a arrastrar la aguja del tornamesa para rayar intencionalmente los LPs, produciendo además sonidos de explosiones en el momento para darle mayor dramatismo. Los oyentes de esta emisora quedaron fascinados con este comportamiento y pronto esto escaló hasta el grado de imprimir tarjetas de membresía personalizadas que decían Kill Disco y realizar eventos de destrucción de LPs de música disco. El momento más trascendental de este movimiento antidisco llegó el 12 de julio de 1979, cuando en el entretiempo de un juego de los Medias Blancas de Chicago y los Tigres de Detroit, Steve Dahl lideró un evento que se denominó como Disco Demolition, en el cual miles de asistentes convocados por este DJ abarrotaron el estadio para destruir y quemar miles de vinilos de música disco. Mucho se ha dicho de este evento en las últimas décadas. Lo cierto es que a partir de ese momento, la popularidad de la música disco comenzó a bajar vertiginosamente y muchos de los artistas pertenecientes a este género fueron estigmatizados y puestos en una lista negra por parte de emisoras y medios de comunicación. Como dato adicional importante están varias declaraciones de asistentes al evento de demolición de discos de vinilo que afirman que esto se trató de un evento racista y homofóbico y que muchos de los vinilos destruidos esa noche no correspondían a grabaciones de la llamada música disco, sino a grabaciones de soul y rhythm and blues pertenecientes a artistas de raza negra. Ya para enero de 1980, la música disco prácticamente había desaparecido de las estaciones radiales y de los conteos de popularidad estadounidenses y del resto del mundo. Y aunque hubo algunas canciones de este género, llegando incluso hasta la cima de las listas mundiales, como Funky Town del grupo Lips Inc. en junio de 1980 y Stars on 45 en julio de 1981, se puede afirmar que para enero de 1982 el sonido disco era cosa del pasado. Todo movimiento musical de gran popularidad ha tenido en algún momento un descenso significativo en su popularidad y ha sido desplazado por otros nuevos. Lo que no ha sucedido es que estos movimientos musicales se hayan prácticamente enterrado durante una década, cargando un estigma y un desprestigio. Muchos de estos estilos musicales pasan a ser considerados como clásicos en la siguiente década y conservan un estatus importante en la historia de la música. Lo que le ocurrió a la música disco en la década de los 80 fue algo sin precedente, que otros estilos de música de la década de los 70 como el rock, el hard rock y el punk no experimentarían. Las emisoras en todo el mundo prácticamente engavetaron todas las grabaciones de música disco. Los programas de clásicos en radio y televisión no reproducirían durante esta década ninguna grabación relacionada con la música disco. La mayoría de artistas etiquetados como música disco, como la Village People, Gloria Gaynor y el grupo Chic, serían prácticamente vetados de los medios de difusión musical y en muchos casos hasta ridiculizados. Es más, artistas como los Bee Gees, que habían tenido una carrera exitosa mucho antes de la generación disco, quedaron estigmatizados hasta tal punto que se vieron obligados a componer y producir música para otros artistas, pues los trabajos discográficos propios no pudieron escalar en listas, pues las emisoras se negaban a difundirlos debido a la etiqueta que cargaban como grupo disco. Para los que vivieron la década de los 80 como adolescentes y adultos jóvenes, esta realidad fue palpable. El solo hecho de sugerir un tema de música disco en una fiesta, reunión, bar o discoteca
era suficiente motivo para el rechazo, la burla y el desprestigio. Muchos de los artistas y las canciones catalogadas como disco se consideraban placeres culposos, y esto no cambiaría sino hasta la siguiente década. Podemos simplemente afirmar que en la década de los 80 la música disco prácticamente se evaporó. En este punto solo queda reflexionar y preguntarse, ¿será que esta música promovió algo imperdonable como violencia, odio o algún sentimiento negativo como ha ocurrido en otros géneros musicales? ¿O simplemente fue víctima de su propia popularidad? ¿Una década entera sin este tipo de música? Parece inverosímil o hasta pintoresco. Lo que sí es verdad es que lo que se hace con trabajo y con talento está llamado a permanecer y a atravesar la barrera del tiempo. El tiempo lo reconoce todo. Al comienzo de la década de los 90, movimientos musicales electrónicos venidos de finales de los 80, como el house y el dance, revitalizaron el interés por la música electrónica y bailable de décadas anteriores. Muchos artistas como Madonna o C+C Music Factory implementaron sonidos basados en el género disco. Ya para los años 1995 y 1996 se comenzaron a realizar covers de música disco y muchos raperos usaron samples de canciones disco que alcanzaron puestos importantes en los listados de popularidad del mundo. También con la ayuda de DJ del movimiento trance se hicieron mezclas que contaban con sonidos propios del disco. La nueva generación de los 90 empezó a untarse de todos estos sonidos clásicos integrados con los nuevos géneros musicales, y al no tener los prejuicios de anteriores generaciones, comenzaron a apreciar sin etiquetas las canciones provenientes de este popular género de los años 70. Además, muchos productores y directores de películas comenzaron a utilizar canciones disco para sus películas, un fenómeno que se extendería hasta el nuevo milenio y ayudaría a darle un nuevo aire y difusión a esta música. Ya para la década del 2000, producciones como el musical Mamma Mía del grupo ABBA, lanzado en abril de 1999, despertaría el interés de una nueva generación por la música bailable de los años 70. También el crecimiento en difusión de Internet y de plataformas como YouTube difundiría masivamente todo el catálogo durante las décadas del 2000 y 2010. Y con la ayuda de nuevos artistas, películas y redes sociales, las canciones del género disco adquirirían un estatus de clásicos de la música contemporánea. Hoy en día la llamada música disco recuperó su validez en la historia moderna, ya libre de etiquetas y estigmas. Esta se difunde masivamente por la red. Muchas de las canciones y artistas son reconocidos por lo que son. Y en las plataformas como YouTube y Spotify, las reproducciones de estas melodías se cuentan por millones o cientos de millones. Las nuevas generaciones además han abierto unos espacios en YouTube de reacción a canciones de anteriores décadas, que se les conoce como First Time Reactions, reacciones por primera vez, en los cuales escuchan y promueven éxitos del pasado con muy buenos resultados en visualizaciones y likes. Los temas de la llamada música disco son constantemente escuchados por estos youtubers y agregados a sus listas de reproducciones personales. Incluso grupos como Foo Fighters han lanzado trabajos con la estética y la onda del disco. En una época no muy lejana, la llamada música disco se escondía para no ser públicamente escuchada. Hoy, solo nos queda disfrutar de estas canciones sin prejuicios y reconocer su importancia en el mundo contemporáneo. Soy Marco Mazzini y los espero en una nueva crónica, muy pronto. Suscríbete, deja tu comentario y dale like.
Sentado derecho. En una época... 3, 2, 1.